Es el Señor, amén. Los niños pueden ir a sus salones, al salón abajo. Los pequeños. Pastor. No sé si les falta algo más ahí. ¿Trajeron su espada? Sí. Muy bien. Bendito su nombre. ¿Le podríamos bajar un poquito, Rosaliano, tal vez? Y menos como eco. Bien. Perfecto ahí. Excelente. Libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 13. Aquí está el título: El tesoro escondido y la perla de gran precio. El tesoro escondido y la perla de gran precio. Vamos a leer los 3 versículos y vamos a centrarnos en la Escritura, en lo que el Señor tiene para nosotros. Dice así la palabra. ¿Estamos, hermanos? Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien. Haciendo un pequeño introducción del capítulo 13 de Mateo, recordemos, son las parábolas. Allí están 7 parábolas. Creo que hoy sería la última que predicamos. Ya entraríamos en otros sermones. Pero las otras parábolas que están en Mateo capítulo 13, quiero siempre dejar a su consideración, obviamente, para hacer las lecturas en su casa y que tengamos la rutina, la costumbre de leer la palabra. Así que como tareita, ustedes pueden revisar ese Evangelio de Mateo capítulo 13, vuelvo y repito, donde hay 7 parábolas. Hemos predicado la parábola del sembrador y hemos predicado la parábola de la cizaña entre el trigo. Y hoy vamos a estar predicando 2 parábolas que, amados hermanos, note una cosa, y es que unas parábolas son muy largas y 2 de ellas están explicadas. Y uno diría, en esas 2 que son largas y que están explicadas, qué bueno, o sea, ya todo está desmenuzadito. Qué bueno que ya todo está explicadito. Ahí mismo lo dice la parábola del sembrador, qué significa, y la parábola del trigo y la cizaña, qué significa. Entonces, lo que hicimos fue recordar solamente algunas cosas de esas parábolas que ya tienen explicación. Recordemos rápidamente que las parábolas que están aquí están hablando de el reino de los cielos, del misterio del reino de los cielos. El Señor explicó el reino de los cielos por medio de parábolas. Nos dejó 2, que son las que acabamos de leer, una en un solo versículo, otras eran muy largas. Esta es en un solo versículo, una sola parábola hablando del misterio del reino de los cielos, y en la otra parábola usó 2 versículos. De tal manera de que, ¿eso qué quiere decir? Que necesitamos empezar a buscar significados, a buscar qué es lo que en un solo versículo el Señor quiere decir con el misterio del reino de los cielos a través de un tesoro escondido y de una perla de mucho precio o de mucho valor. Y el significado en sí mismo, lo que tiene para nosotros. Por favor, mantenga su Biblia en la mano si es posible, porque quiero que usted note algunas cosas del versículo y que usted los pueda subrayar. Note, por ejemplo, que el final de las dos parábolas, en el versículo 44, dice al final, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lo que uno ve al resultado del reino de los cielos es parecido a alguien que tiene gozo por lo que encontró. Escuche eso, tiene que gozo por lo que halló. Y lo mismo dice en el versículo 46 al final, en la parábola de la perla de gran precio, es vendió todo lo que tenía porque vio que la perla era de mucho valor, que la perla era una perla muy, pero muy preciosa. Hablemos un poquito entonces, amados hermanos, de este tesoro escondido, el tesoro escondido.
Yo traje, ¿me permites? En el maletín azul, dentro hay una cajita, es un tesoro. ¿Cuántos están aquí? Ese. ¿Cuántos se imaginan que podrá haber aquí adentro? ¿Ah? Ay, ay, ay. Hablemos un poquito del tesoro escondido. ¿Dónde quiere que lo ponga? Yo quiero estar muy atento con él, que no se me vaya a perder. ¿Cuántos están en Cristo? Bien, en estos momentos que se está haciendo este relato, para todos los que están allí presentes, que escuchando, el Señor Jesús utilizó cosas naturales, cosas de la vida real, para traer el ejemplo de las parábolas o de lo que es el significado del reino de los cielos. ¿Qué sucedía? Que, por cierto, en el Medio Oriente, donde está llevándose a cabo estas escenas, el Medio Oriente siempre ha sido escena de muchas guerras, de muchos pleitos, de muchas peleas. Una de las costumbres era que si avisaban en una ciudad que iba a haber guerra o que el enemigo venía atacando y el enemigo venía arrasando, entonces los de casa, ¿qué hacían? En la parte de atrás, donde tenían el campo, cogían en vasijas de barro, ¿sí? Y todas sus pertenencias valiosas, todos sus tesoros, los ponían dentro de esas vasijas de barro y los enterraban. Los enterraban. Porque ellos sabían, bueno, vienen y van a destruir la casa y se van a arrasar muchas cosas, pero no se van a llevar lo más valioso. Cuando ya los que estaban guerreando pasaban, entonces los de casa volvían, y aunque no había casa, aunque todo estaba muy destruido, lo más importante estaba guardado. Entonces, ¿qué hacían? Iban y escarbaban nuevamente y sacaban el tesoro. Quiero que pongamos la primera imagen, donde está un hombre allí mirando un poquito la escena. No sé si la tienes. Ahí está. ¿Sí ves? Ya el hombre ha rescatado, porque después de que pasó la guerra, entonces el hombre dice, aquí está todavía el tesoro. ¿Sí? El tesoro, lo más importante en ese momento. Si los pondríamos en términos de hoy, podríamos decir, yo no sé qué es lo que usted y yo tenemos, que es lo más valioso. Si hablásemos en términos naturales o en términos económicos o en términos de cosas, podríamos hablar, no sé, de cuentas bancarias, de dinero bajo el colchón. ¿Cuántos están en Cristo? Que no quede tan visible, ¿cierto que sí? Yo tengo por ahí como el secretico que está por ahí. Pero amado hermano, eso es lo que nosotros valoramos, es lo que vemos que esto es lo más importante, lo más precioso. Repito, en estos momentos el Señor les habla de ese tesoro escondido en el campo. Note una cosa muy importante, que aquí es clave entender esto al principio de la parábola. El hombre esconde ese tesoro porque sabe que los enemigos le pueden dañar eso. Permítame decirlo de una vez. El más precioso tesoro que nosotros hemos encontrado se halla Cristo y su evangelio. Es la persona de Jesús y su evangelio. Y hay un enemigo que quiere venir a robar ese tesoro. Hay un enemigo que quiere venir a robar ese evangelio que una vez fue sembrado en su corazón. Ese evangelio que una vez fue puesto en su corazón. Ahora, dice en el texto, el reino de los cielos a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Otra cosa, el hombre estaba contratado quizás en esta casa, en este lugar, para hacer algún tipo de trabajo, y en medio del trabajo que hace de levantar tierra o de mover árboles o de cambiar cosas de un lugar a otro, encuentra un tesoro en un campo ajeno. Eso es muy importante. Encuentra, o sea, él es un hombre que está trabajando, está haciendo una labor y encuentra un tesoro que no es de él en un terreno que no es de él. Ni el tesoro ni el terreno son de él. Alguien sugirió que entonces podría ser como una práctica medio dudosa, poquito dudosa, que el hombre se haya quedado con el tesoro en vez de haber ido donde la casa del dueño, ¿cierto que sí? Y haberle dicho al dueño, mire, hay un tesoro aquí, y vaya rescátelo, vaya sáquelo, usted lo enterró o quien lo enterró, vaya rescátelo otra vez. No. Repito, aparentemente hay una duda del por qué el hombre no habló con el dueño del campo.
porque él ni era ni el dueño del tesoro ni el dueño del campo. Amados hermanos, recordemos rápidamente esto. El contexto nos está hablando de en el Imperio Romano tenía unas leyes grandes para cosas muy grandes. Pero como estaba el pueblo judío dentro del Imperio Romano, entonces los judíos tenían unas leyes particulares, unas leyes para ellos que el Imperio Romano no les impedía que ellos las cumplieran. Una de esas leyes de los judíos era que si encontraban, por ejemplo, algún dinero pequeño perdido, o si encontraban frutas tiradas alrededor del camino, las podían tomar. Dicho de otra manera, el Imperio Romano no se ocupaba de minucias, no se ocupaba de cosas pequeñas, y dejaban que los judíos podían entonces, en este caso, los judíos o el judío que estaba entendiendo esto en ese momento, pudiera hacer uso de ese tesoro siempre y cuando adquiriera el terreno. Entonces, no hay ninguna duda a que el hombre está siendo honesto porque está cumpliendo lo que la ley judía le permitía hacer. ¿Estoy claro con esto? ¿Estoy claro con esto? Repito, amados hermanos, es un hombre trabajador. Es un hombre que lucha, que está haciendo una labor para conseguir algo, para conseguir su propio sustento. En este caso, oh sorpresa. Y esa sorpresa como que es muy agradable, ¿no les parece, amados hermanos? Qué sorpresota tan grande. Está trabajando en lo natural, contratado, pero de un momento a otro encuentra un tesoro. ¿A cuánto les gustaría encontrarse con tesoros así? Que hubiesen allá dentro de ese tesoro, hubiesen cosas de mucho valor. Ninguno de nosotros ha encontrado nunca un tesorito por ahí, nada, ¿no? O podemos ir a su casa y escarbar a ver qué tesoros hay escondidos allá. El hombre, cuando lo halla, dice literalmente, amados hermanos, está tan gozoso que dice, si yo encontré esto, ¿cómo no lo voy a adquirir? ¿Cómo no lo voy a obtener? Y está siendo literal la parábola. Está hablando de las riquezas que estaban puestas allí. ¿Cuáles serían esas riquezas de ese momento, amados hermanos? Todo lo que tuviera oro, plata, ¿cierto que sí? Todo lo equivalente en monedas del mismo Imperio Romano, las más valiosas, estaban puestas allí. Pero el hombre sabía que así como estaba trabajando mucho para adquirir, para buscar lo que estaba buscando y encontrarse con ese tesoro, sabía que, escúcheme, tenía que pagar un precio para quedarse con él. ¿Cuántos están aquí? Tenía que pagar un precio para lo que había recibido. Cuando nosotros vinimos a Cristo y su evangelio vino a nosotros, las riquezas de Cristo y de su evangelio, no pagamos absolutamente nada. ¿Alguien pagó por el evangelio? ¿Alguien pagó por Cristo? ¿Alguien de nosotros pagó algo para recibir esta tremenda bendición que tenemos de ser hijos de Dios? Absolutamente nada. Pero hay un costo de ser discípulos. Hay un costo, sí, de seguirlo a Él. Hay un costo de adentrarnos en ese reino de los cielos. Ya lo tenemos, pero ahora, amados hermanos, es trabajar y seguir trabajando y dejar que el Espíritu Santo siga haciendo la obra sobre cada uno de nosotros. El tema central de este primer tesoro escondido, el tema central, amados hermanos, escríbalo, es el gozo del descubrimiento. ¿Acaso, amados hermanos, yo no sé cuál fue su experiencia? Cada uno la tiene en una manera particular o personal. Valga el caso, ambas parábolas son de uso personal. Es decir, ¿cómo vamos a entrar o a confrontar lo que tiene que ver con el reino de los cielos? Cuando cada uno de nosotros vino a Cristo, permítame darles un pequeño ejemplo. Cada uno tiene una experiencia con Él. Amados hermanos, es una experiencia que enriquece de tal manera nuestra vida, enriquece de tal manera nuestra alma, se enriquece tanto nuestro espíritu, que la vida eterna comienza a estar en nosotros. No hay mayor riqueza que la vida eterna. Y ninguno pagó por ella. Ninguno de nosotros hizo nada. Encontramos esto y el Señor vino
a rescatarnos, vino enteramente a darnos su salvación. Piense en esto, amado hermano, el momento en el que a usted le fue dado el evangelio, ¿cuál fue su reacción? Y si todavía no ha tenido la reacción gozosa, la reacción esperanzadora, enriquecedora de este evangelio, yo le invito a que a partir de ese momento considere la tremenda riqueza que está en este evangelio de Cristo. Permítame ilustrarlo, amado hermano. Pocas veces, yo diría que casi nunca, y por cierto no les he contado mi testimonio de cómo llegué a conocer el evangelio del Señor. Pero amados hermanos, voy a dar una fecha un poquito vieja para algunos, para otros quizás no sea ninguna novedad. 20 de enero de 1980. Me presentan el evangelio. Tercera vez que me hablan de Cristo y yo no había dado caso. Estaba muy jovencito la primera vez, 10, 12 años. Eso pasó un poquito inadvertido, pero tengo en mente claramente lo que pasó ese día. Segunda vez como entre 15 y 16 años, van y me evangelizan también y yo, está bueno, pero yo estoy todavía como muy ocupadito en otras cosas. Hasta que cerca de los 18 años me presentan a Cristo y ya viene una convicción del Espíritu Santo. Permítanme ilustrarlo. Es una casa de familia normal, donde están en un culto quizás como el grupo de personas que estamos hoy aquí. Se habla del evangelio, del arrepentimiento, de venir a Cristo, de la vida nueva. Y yo digo, esto es lo que yo estoy buscando, una nueva vida. Pero el mundo te ofrece la nueva vida a su manera, ¿cierto que sí? Y en esa edad en la que está uno de los 18 a los tantos años en adelante, comienzan las preguntas filosóficas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué mis papás me trajeron? Yo no le dije a ellos que me trajeran, etc. Una cantidad de cosas que tienen que ver con lo que otros llaman el existencialismo. ¿Por qué estoy yo aquí? Y todas esas preguntas ese 20 de enero se resolvieron. Me hablan de Cristo y yo literalmente, amados hermanos, literalmente cierro mis ojos, hago una oración donde yo estoy diciendo, sí, yo quiero una vida nueva, quiero, si hay un Dios real, entonces que se manifieste a partir de ese momento. Amado hermano, cerré mis ojos y cuando los abrí, literalmente yo era otra persona. Literalmente. Y desde ese día, por su gracia, solo por su bondad y misericordia, estamos conociendo de Él, acercándonos a Él cada vez más, estando en Él y sirviéndole a Él. Y de esto, amados hermanos, como algún día lo dije también, de lo único que no me arrepiento es de haberme arrepentido. De lo único que no me arrepiento es de haberme arrepentido. Sí, hay cosas que hay que dejar, que tiene que ver con vender lo que se tiene. Vender lo que se tiene es a qué tengo yo que renunciar para obtener un precio mayor o para obtener una fortuna mayor, que va más allá de riquezas materiales. Vuelvo y repito, amados hermanos. ¿Me permiten una anécdota en ese sentido? De alguien que lo están evangelizando y entonces él dice, bueno, yo puedo ser cristiano y puedo seguir yendo a las discotecas. Sí, usted puede seguir siendo cristiano, seguir a Cristo y ir a la iglesia, ir a las discotecas. Ah, y también puedo fumar. Ah, sí, usted puede seguir a Cristo y usted puede fumar. Usted puede ir a la iglesia también. Y yo puedo eventualmente por ahí robar algunas cositas. Y usted puede seguir a Cristo y también puede ir a la iglesia y también puede robarse por ahí unas cositas. Y comenzó la lista. Sí, puedo tomar trago y puedo fumar vicio, marihuana. Sí, usted puede hacer todo eso. Y puedo tener relaciones sexuales sin casarme. Sí, si usted va a la iglesia y usted sigue a Cristo, pero usted puede hacer. Y entonces el otro dijo, ah, no, esto está muy bueno. Y también puedo, si me caso, también puedo tener más relaciones sexuales con otras. Sí, usted puede ir a la iglesia, seguir a Cristo y hacer todo eso. Y al último el hombre dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que no puedo hacer? Y él dijo, bueno, lo que no puede hacer es entrar en el reino de los cielos. Usted puede hacer todo eso, pero no puede entrar en el reino de los cielos. Hay algo a que renunciar para obtener algo mejor.
Ese es un sentido aquí. Pero amados hermanos, la renuncia no debe ser una renuncia, ay, es que me toca dejar de hacer esto. No, 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 no. El Espíritu Santo nos ayuda, nos da fuerzas de donde no tenemos para dejar aquello para obtener algo mejor. ¿Cuántos están en Cristo? Si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo, amados hermanos, estaríamos pecando tranquilamente, no pagando el precio en ese sentido de las cosas a las que hay que renunciar. Miren, el mismo Señor usó una parábola, más adelantico, no tiene que leerla, se la voy a buscar nada más, en Mateo 25:25, cuando hablando del campo en el cual se guardan las cosas, en Mateo 25:25, en la parábola de los talentos, Mateo 25:25, habla de los talentos a hombres que le entregaron algunos talentos y al que le dieron un solo talento dijo esto, versículo 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí un talento, ¿en dónde? En la tierra. Escondí el talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. O sea, era práctica, era un asunto normal, natural, esconder los tesoros en el campo dentro de una vasija de barro para guardarlos allí. Aquí mismo, el mismo siervo inútil, está diciendo que él más bien lo guardó en la tierra. Bien, amados hermanos, hablemos un poquito de la otra parábola, la perla de gran precio. Yo no sé, Rosaliano, si tenemos aquí la figura de una perla. ¿Cuánto creen que ustedes que vale la perla actual de mayor precio en el mundo? ¿Alguien tiene una cifra? ¿No? Esta es una perlita, la perla dentro de la concha, dentro de la ostra. Está esta. ¿Sabe cuánto vale esa, amados hermanos? 100 millones de dólares. Toda esa es una perla. El que la encontró pensaba que era un amuleto para la buena suerte. Bueno, como que sí. 100 millones de dólares vale. Usted la puede buscar en su amigo, el hermano Google, puede allí, y ahí se la va a encontrar sin ninguna dificultad. Esta foto es de 2016, vale aproximadamente 100 millones de dólares. Pero solamente como una pequeña vía de ejemplo, aquí hay algunas, ¿cierto que sí? Se usa mucho, las perlitas. ¿Sí? Mire qué tesoro, ¿no? El que tenemos por aquí. Y unos cuantos, ¿sí? Lo que no sabemos nosotros es si estamos hablando aquí de perlas originales o de solamente conchitas de nácar y nada más. ¿Cuántos están en Cristo? Amados hermanos, hablemos un ratico de la perla en sí mismo. Porque el hecho de que el Señor haya dado un significado especial a la perla es por el valor que ella conlleva. Escúcheme esto, de hacer una perla, de que una perla sea creada o de que una perla sea formada. Vuelvo y repito, el hecho de que el Señor haya usado en una parábola a una perla, debemos fijarnos por un ratico cuáles son los procedimientos para que una perla sea hecha. Hay un pequeño videíto, no sé si Rosaliano es posible ponerlo, es muy cortico. Quiero que estemos bien atentos, amados hermanos. Aquí solamente vamos a mostrar un pedacito de dónde están las perlas. Aquí vemos a una mujer. ¿Sí? Ella está escarbando. Está un poquito lento, ¿cierto? ¿Ah? Es por el internet, sí. No sé si lo puedes avanzar un pelito, un poquitico, para que no se nos repita la imagen. Tranquilo, mientras que lo ubicas. Amados hermanos, aquí solamente estamos mostrando un pedacito, pero esta mujer se llevó un poco de tiempo buscando y buscando. Mira, aquí ya hay unas perlitas que ha sacado, ¿sí las ve? Mire, ahí está, escarbando y sacando. Escarbando y sacando. ¿Qué es lo que ha sucedido allí? ¿Qué es lo que ha pasado allí? El molusco
que es este ser vivo, este molusco, ¿sí? Está tanto de agua salada como agua dulce. Cuando entra una arenita, le entra una arenita, así puede ser una arenita muy pequeña, le entra. ¿Qué es lo que hace este molusco? Ataca esa arenita, segregando unos líquidos, unos químicos, los va segregando y va protegiéndose, y lo que se va formando es una perla. La protección de ella forma la perla. En la arenita que le entró, o en el mugre que le entró, en lo que le haya entrado, ella, como quien dice, aquí hay un objeto extraño que no es mío y yo tengo que atacarlo. Pero al atacarlo, lo que no sabe este ser vivo es que está formando una perla que puede llegar a ser de mucho valor. Usted lo puede mirar en detalle luego en su casa. Repito, hay perlas tanto de agua dulce como de agua salada. Las de agua salada son las ostras y las de agua dulce son los mejillones, que ambos dentro pueden en un momento dado tener perlas. Por cierto, la palabra perla es griega, que es el significado de nosotros en español de margarita en español. Perla y margarita son la misma palabra. La sustancia con la que se cubre de ese que le entra, esa arenita que le entra, es el nácar, ¿cierto que sí? Es el nácar, que es un compuesto, amados hermanos, que simplemente es fuerte, es de color. Y repito, escúcheme esto, lo que le iba a hacer un mal al molusco, lo que le iba a hacer un mal a ese ser vivo, le terminó haciendo un bien, porque usó sus energías, usó sus defensas para formar algo de mucho valor. El hecho de que Jesús haya usado una perla para indicarnos algo acerca del reino de los cielos, amados hermanos, es que hay un valor exageradamente grande en el reino de los cielos. Y por más obstáculos que vayan a venir a tu vida, si tú estás ya en Cristo, vas a convertir eso en posibilidades para la gloria de Dios. No estamos hablando aquí de mentes positivas ni de declaraciones positivas. Estamos diciendo es que en Cristo la dificultad, el problema, amados hermanos, en Cristo es cubierto. En Cristo somos protegidos. Esto en cuanto a la formación de la perla en sí mismo. Así que si usted se encuentra una perla, bueno, no de 100 millones, pero de cualquier millón, nos hace saber. ¿Cuántos están en Cristo? No la esconda como el tesoro, no la esconda. Amados hermanos, hay un texto por allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés. Se los voy a leer, no tiene que buscarlo, pero si lo puede encontrar, perfecto. El libro de Eclesiastés, que está después de Proverbios. No es Eclesiastés, es Cantares. Cantar de los Cantares. Antes de Isaías. Cantares, capítulo 8. Algún día podríamos predicar acerca del libro del Cantar de los Cantares. Es excelente ese libro. Cantares 8:7. Está hablando de un encuentro entre la esposa, el esposo y todo lo que tiene que ver con sus quehaceres y sus cosas de sus relaciones. Y mire lo que dice el 8:7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Usted y yo debemos entender esto, amados hermanos, que hemos recibido por la gracia de Dios y por la iluminación del Espíritu Santo el conocer la persona más maravillosa que pisó esta tierra, a Jesús, el Hijo de Dios. Es el ser más maravilloso, no hay otro como Él. Él no es un ser creado, no, Él es Dios entre nosotros. El que tú y yo lo hayamos conocido es una bendición magnífica, eterna, maravillosa. Pero según este contexto que estamos viendo aquí, para mucha gente esto es menospreciable. Quizás mucha gente inclusive se va a burlar cuando tú dices que eres cristiano y que lees la Biblia. Van a menospreciar lo que para nosotros es eternamente valioso. Se van a burlar, nos van a decir cualquier cantidad de cosas para herirnos, de cosas para molestarnos.
Yo recuerdo, valga el caso, cuando inicié en el Evangelio, como les contaba ahora, estábamos en una esquina donde había toda clase de hombres con vicios y de todo había allí. Y cuando me convierto, yo tengo que pasar yo era de ellos, y ahora para ir a la iglesia yo tenía que pasar por donde ellos. ¿Sí? Amados hermanos, yendo hacia la iglesia y volviendo a la iglesia, que eso era permanente, me decían cualquier cantidad de locuras. Ahí va el hermano Aleluya, el hermano Pandereta, menospreciando. Pero mire usted cómo va a dejar esto que está aquí, que es tan valioso, tan importante. ¿Cómo así que usted lo va a dejar? No. Y inclusive le ofrecían a uno, venga, hermano, antes de meterse allá. De cierto, el que no tiene la iluminación del Espíritu Santo, la revelación, la iluminación de la palabra de Dios, va a menospreciar. Pero ya que nos llegó a nosotros, no nos queda otra cosa que postrarnos y decirle, Señor, gracias porque me has dado el tesoro más maravilloso, tu evangelio, tu nombre sobre mi vida. Pregunto, amados hermanos y hermanas, ¿vale la pena ser discípulos de Jesús? ¿Vale la pena dejar algunas cosas o renunciar a cuantas cosas? Cada uno lo sabe, para poder seguirlo a Él. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena, entre comillas, ese sufrimiento que mucha gente no valora? Que por el contrario, hasta ateos, por miles, por millonésimas, por cantidades. Por cierto, amados hermanos, esta semana escribí algunas cositas sobre los ateos y voy a publicarla en algún momento. Porque, amados hermanos, un ateo es peor que un demonio. La Escritura dice que los demonios creen y tiemblan, pero el ateo ni eso. Eso dice la Escritura, los demonios creen. O sea que un ateo es peor que un demonio. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Pregunto una vez más, ¿vale la pena vivir para Jesús? ¿Vale la pena en un momento dado renunciar a cosas que hay que renunciar para seguir en Él? Vuelvo y repito, no para obtener la vida eterna, porque esto es gratis, nadie pagó. Nadie pagó. Los que se creen, y no hablo de acá, hablo de otros lugares, los que se creen que no necesitan nada. Pues hay un texto en Apocalipsis, amados hermanos, que dice así. Apocalipsis capítulo 3 dice así. 3:17 de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. 3:17 de Apocalipsis. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dice el versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí sí se puede decir qué textazo, ¿no? Qué textazo. Amados hermanos, sí, hay cosas a las que es necesario decir, Señor, por causa de tu nombre, esto voy a dejar, esto voy a dejar. Uno puede quedar perplejo ante el precio de una joya, pero esta perla, Jesús y su evangelio, esta perla no tiene precio. El que dice que tiene su riqueza ante Dios, la riqueza del hombre ante Dios es su propia vanidad, su propio orgullo, su propio yo, que es a lo primero que hay que renunciar. Al renunciar hacia sí mismo, entonces nos hacemos candidatos del Señor y obtenemos entonces las riquezas que vienen absolutamente de Él. En Efesios capítulo 1, versículo 7, habla de las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. Entonces, el hombre del campo está trabajando, no está de vago, está trabajando, ¿cierto que sí? El otro es un mercader, es un negociante. El primero fue contratado para trabajar en ese campo.
entró al campo. El otro sí es un mercader. El mercader es un negociante. Pero cuando el hombre negociante encuentra una oportunidad mejor, entonces dice, bueno, para poder obtener esto mejor yo tengo que, ¿cierto que sí? Renunciar a estas otras cosas para poder obtener este otro que es mejor. En la vida en el Señor, Él es lo mejor. En la vida en Cristo, Él es lo mejor. Amarle a Él, dedicarnos a Él, servirle a Él, amados hermanos, no tiene precio. No tiene precio. Se cuenta una anécdota de unos obreros contratados en una casa. Estamos hablando de hace muchos años atrás, ya ustedes se van a ubicar mejor. Y estos obreros, la sin hueso, como dice un hermano mío, un amigo mío, la lengua, la sin hueso. Y fue y habló y el gobierno se dio cuenta de ese gran tesoro que se había encontrado y se quedaron estos obreros sin nada. El gobierno hizo todas las trueques y movidas para quedarse con ese tesoro y ellos no se quedaron con nada. Encuentran, amados hermanos, que el tesoro que había eran monedas del tiempo de Alejandro Magno y del papá de Alejandro Magno. Las monedas tenían las imágenes de Alejandro Magno y del padre de Alejandro Magno. Valiosas como ellas solas. Valiosas como ellas solas. Pero recordemos siempre, hay un valor mayor en la vida eterna que tenemos todos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Una lección de las dos y 5 cosas para renunciar y con esto terminamos. Una lección de las 2 parábolas, una lección y 5 cosas a las que hay que renunciar. La lección es la siguiente. El valor incalculable de Cristo para el alma humana vale la pena darlo todo, incluso la vida, para obtener la que ofrece Jesús. Ese es un resumen de estas 2. El valor incalculable de Cristo para el alma humana. Vale la pena darlo todo, incluso la vida, para obtener lo que ofrece Jesús. Y 5 cosas a las que hay que renunciar en un momento determinado para buscar el rostro del Señor. Vamos a hermano Rosaliano si las tenemos allí. Y quiero ir explicando por lo menos 2 cosas de ella. Rosaliano. La última. Cinco cosas. Si a usted le gusta escribir, sería mucho mejor todavía. 5 enseñanzas finales. Primera, siempre hay un... No, esta no es. La que le mandé ahora. No la recibió tal vez. Bueno, yo las tengo aquí. No sé si ¿no las tiene Rosaliano o no? 5 cosas para renunciar por el reino de Dios. Quiero que las vean para que las puedan tomar nota, por lo menos viendo, nos queda un poco más el resumen de la enseñanza. Denme un momentico, hermanos. 5 cosas para renunciar por el reino de Dios. Este fue de la anterior, de la predicación anterior. Mientras tanto, para los que van escribiendo, primer cosa para renunciar por causa del reino de Dios. Número 1, el hogar y los amigos. Marcos 10, 28. Cuando hablamos de renunciar al hogar, no estamos diciendo que deje a su esposa y a sus hijos y que se vaya a seguir a Cristo. Estamos diciendo es que le dé la prioridad al Señor. Que le dé la prioridad al Señor. Eso es, no estoy diciendo que se divorcien y que se separen, no, eso no, cuando hablamos de renunciar no estamos hablando aquí, divórciese no, estamos diciendo es, dele la prioridad. A veces la familia, ¿sí? En un momento determinado la familia va a ejercer tanta presión que usted tiene que decidir a quién va
a defender o a quién va, o de parte de quién se va a aliar. Porque la familia a veces ejerce cierta presión sobre nuestra vida cristiana y es donde tenemos entonces que ponernos claros en un momento dado. Número dos, dejar los negocios, Lucas 5:28. Y aquí quiero explicarlo también. Cuando habla de dejar los negocios no estoy diciendo deje de trabajar. No. Estoy diciendo lo que dije en el punto anterior, que la prioridad sea el Señor. ¿Me hago entender? No estoy diciendo que deje su trabajo, sino, amado hermano, que le ponga prioridad a las cosas de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. Esto, dejar los negocios, Lucas 5:28. Ahora, cuando el Señor te llama a servirle a Él en el ministerio, este paso es mucho mayor. Muy bien. 5 cosas para renunciar. La número 3, una condición del discípulo, amados hermanos. En Lucas, el Evangelio de Lucas, donde la Escritura dice, amados hermanos, así. Lucas 14:33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bueno, ya quedó un poco mayor. Una condición del discípulo. Hay cosas que hay que renunciar. En un momento determinado, escúcheme, por causa de la edificación en la casa de Dios, de que tú seas un cristiano firme, hay cosas a las que hay que renunciar. Para dejar de estar con el vaivén del evangelio como tal. Número 4, estos que renuncian tienen una recompensa prometida, una recompensa que viene también obviamente de parte del Señor. Y no lo seguimos para que Él nos dé recompensas, ya nos dio la vida eterna. Pero amados hermanos, es necesario, vuelvo y repito, cosas que hay que dejar para estar más claros en seguirle a Él. Lucas 18:29. 28 dice, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Permítame decirle esto, amados hermanos, el Señor no es deudor de nadie. Si hacemos algo, lo hacemos para la gloria de su nombre. Él no tiene ninguna deuda con nosotros. Él siempre está al día. Ahora, sabemos y hemos conocido en un momento dado, hermanos y hermanas que han tenido que dejar muchas cosas por causa del llamado del Señor, a ser un ministro del Señor, a ser hombre o una mujer de Dios en el sentido de servicio, de ministerio. Y han tenido que abandonar comodidades. ¿Y dónde han ido? Han encontrado familias que les dan absolutamente todo. Absolutamente todo. La escritura se cumple, amados hermanos. Usted dejó y abandonó ciertas cosas. El Señor sabe y Él va a recompensar eso. Porque Él no es deudor de nadie. Pero Él lo va a hacer. Es decir, siempre el Señor nos va a proveer de un papá o de una mamá o de una familia cuando se trata de la obra de Él. Y número 5, el ejemplo del apóstol Pablo, Filipenses 3:8. Todo lo tengo por basura, lo he perdido todo, con tal de ganar a Cristo, con tal de ganarlo absolutamente a Él. Amados hermanos, que el Señor nos dé su gracia y su sabiduría para que en estas 2 parábolas podamos estar claros en nuestro corazón de el gozo de conocerlo a Él, el gozo de estar en Él y las implicaciones de las cosas a renunciar para darle siempre la gloria a su nombre. Estamos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Bueno es el Señor, amén. Padre, en esta tarde una vez más, gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, de estar en tu nombre, de estar reunidos bajo tu gracia y tu soberanía, y por la oportunidad maravillosa, Señor, de leer tu palabra y de tenerla y de predicarla. Yo te ruego que sigas alentando, mis hermanos, fortificando nuestros corazones para seguir haciendo la obra que nos has encomendado. Lo hacemos todo para la honra y la gloria de tu nombre.
Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas, por el llamado a sus vidas y por los propósitos en cada una de nuestras vidas y de nuestras familias. Padre, gracias por habernos dado el más precioso valor, el más grande, lo más hermoso que estaba en ti, tu Hijo amado. Y gracias, Señor, por darnos en Él la vida eterna. ¡Qué hermosura! ¡Qué precio tan alto, Señor! Y nosotros lo valoramos y decimos gracias eternamente por el Señor y por el Salvador en nuestras vidas. Oramos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Aleluya. Dale una ofrenda de aplausos a nuestro Dios. Fuerte que se escuche una ofrenda de aplausos a nuestro Dios. ¿Para que Él merece toda gloria? Amén, amén.